Hola a todos, este es el segundo video de nuestro segundo taller de desarrollo de juegos en Unity. La video pasado estuvimos jugando con los sonidos, estuvimos viendo diferentes formas de agregar sonidos, en especial como las dos tipos grandes de sonidos que son el sonido de fondo y sonidos particulares. El sonido de fondo se puede implementar muy fácilmente, simplemente creando un objeto y pidiéndole que empiece a sonar en el momento que uno quiera, y uno puede controlarle varias cosas. Y el sonido particular ya toca entrar a la programación. Para efectos de este taller apagué el sonido para que no estemos subiendo la cancioncita que, aunque guapachosa, estaba un poquito distrayente. Entonces le pedí al objeto que dejara de utilizar ese componente. Es bastante útil poder hacer ese tipo de cosas a lo largo del desarrollo del juego, porque uno querrá probar diferentes tipos de elementos sin que otros tipos de elementos estén constantemente molestándolo a uno. Entonces hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, al objeto como en particular le dije que no utilizara su audio source. ¿Sí? Entonces simplemente el chulito que está acá lo quité de tal manera que no se ejecutara. Obviamente hay que tener cuidado con esto porque, por ejemplo, si utilizamos el jugador, por ejemplo, si al jugador llegara a hacer eso, como estamos accediendo por medio de este código a este elemento, lo más probable es que nos llene de errores la consola, porque va a decir que no encuentra ningún audio source en sus componentes. Entonces hay que tener cuidado con hacer eso. En este caso en particular, como todo se está controlando a través de este componente, con simplemente apagarlo y prenderlo ya es suficiente. Otra forma de hacerlo es irse aún más lejos y desactivar completamente el objeto de la escena, que se puede hacer exactamente de la misma manera, pero por este lado acá. Aquí estoy desapareciendo completamente el objeto de la escena sin necesidad de borrarlo y, por ejemplo, tener que volver a crearlo o tener que volver a copiar cosas de los assets a la escena como tal. Acá simplemente lo estoy desactivando completamente. Por ejemplo, si llegara a hacer eso para el jugador simplemente desaparece de la escena. No destruí el elemento que está ahí, que muy probablemente tiene un montón de configuraciones y un montón de creaciones que yo hice, pero si por alguna razón me está molestando y quiero probar otra cosa, con eso ya logré evitar que ejecutara todo lo que está ejecutando al momento de aparecer en la escena ese objeto como tal. Entonces nos ayuda a probar diferentes cosas. Y como no nos estamos metiendo con sonidos en este video en particular, entonces por eso es una buena idea mantener apagadas las cosas que no queremos que nos estén molestando. Bueno, para este video nos vamos a enfocar en otro elemento de la escena que nos ayuda a poner las cosas más bonitas, más interesantes, y es el Skybox. ¿Qué es el Skybox? Si se dan cuenta, nuestra escena compone únicamente estos elementos de acá, pero hay un montón de cosas a nuestro alrededor. Bueno, no hay un montón de cosas, pero sí hay algo a nuestro alrededor. Si nos ponemos a mirar a todos los lados, pues sí está este plano infinito que en realidad no existe, es un plano que se extiende hasta el infinito y más allá, pero hay algo así como un cielo en nuestro alrededor, como un domo, lo más de bonito que nos está mostrando el cielo. Y si nosotros corremos el juego en particular, la cámara no nos está mostrando exactamente el cielo, pero sí está mirando lo suficientemente abajo como para que nos muestre la parte más baja como de ese domo. Hasta este momento esto está aburrido. Y esto es por definición la configuración por defecto que tiene Unity, este cielo como grisecito en degradé con este horizonte en gris. Por tanto, es una muy mala idea dejarlo por defecto, porque todo el mundo va a saber que uno, hiciste el juego en Unity y dos, que no te tomaste el tiempo de modificar estas cosas. Esta proyección del cielo que hay acá se llama Skybox. Se llama Skybox porque es literalmente un cubito que se genera alrededor de nuestro nivel con imágenes que están hechas de tal manera que cuando nosotros la vemos a nuestro alrededor, cuando giramos la cámara de esta manera, se ven bien, ¿listo? Este Skybox en particular, que es el de defecto por Unity, tiene esta parte de horizonte en gris y la parte de abajo del cubo es este gris grandote y este pequeño domo que incluso hasta tiene un solecito por acá lo más de bonito. Funciona y se ve lo más de bien, pero pues es el defecto de Unity, así que pues es como si estuviéramos dejando las imágenes o la letra por defecto en un trabajo de arte o algo así por el estilo. Entonces no es una buena idea dejar. No, mejor es tratar de conseguir algo para reemplazarlo. Mejor que sea de nuestra autoría. El problema de los skybox es que hacerlos no es exactamente fácil. Tampoco es difícil. Básicamente hay que pensar en armar un cubo de 6 caras, de tal manera que las 6 caras eh, complementen la imagen. Lo que es un poco difícil lograr hacer es que las bordes de las imágenes queden de tal manera que cuando se doblan entre sí no se note ningún tipo de
corte entre las cosas. Si se hace mal, va a notarse una línea enorme que a veces se alcanza a ver por acá un poquito. No sé si medio alcanzan a ver aquí donde estoy señalando con el mouse. Ahí se ve el corte de la imagen, ¿sí? Un poquito. Lo ideal es que no se vea en lo más mínimo y hay herramientas para hacerlo. Si uno se pone a googlear, uno puede tratar de hacerlo por su propia cuenta. Pero también nosotros, igual, no estamos en un curso que esté enfocado en diseño o en arte, somos ingenieros. Así que, ¿dónde podemos conseguir material de este estilo? Ya vimos que en Google uno puede encontrar muchas cosas. Hicimos nuestra debida búsqueda en Google para buscar sonidos. Hay otra fuente, en especial en Unity, de conseguir material y material gratis, aunque no únicamente gratis, también material pago, muy fácil, de muy alta calidad, que es la Asset Store. ¿Qué es la Asset Store? La Asset Store es un portal hecho por Unity y administrado por Unity, muy parecido a la App Store o a la Google Play Store, en donde el mismo Unity promueve la creación y la venta y transacción de diferentes tipos de assets, sonidos, animaciones, programación, herramientas que le ayudan a programar juegos, y todos están hechas, pues la gran mayoría están hechas por los usuarios, es decir, por gente que utiliza Unity. Las empresas también tienen sus propias cosas y Unity también bota ahí en la Asset Store muchos elementos hechos pues, de su autoría, hechos por los mismos empresas de Unity. La Asset Store se encuentra en las versiones más nuevas de Unity, automáticamente se encuentra aquí como parte de una la pestañita. Unity de verdad quiere que uno visite su tienda. Pero si por alguna razón no está por aquí, si se van a Windows, van a encontrar aquí el Asset Store. Entonces pueden encontrarla fácilmente. Antes habría su propia página, hoy en día la Asset Store está completamente embebida dentro del mismo Unity. Si van a esa pestaña, necesitan internet para poder conectarse al Asset Store. Si no tienen internet, no van a poder conectarse. Y van a encontrar esta pequeña vista que es básicamente una tienda en donde ustedes pueden buscar cosas. Funciona como cualquier otra tienda de este estilo que se puedan ocurrir. Hay gente que vende cosas de muy buena calidad, hay gente que vende basura, hay cosas que son chéveres, hay cosas que no son tan chéveres, hay promociones, hay paquetes, hay de todo, en especial en épocas especiales durante el año, Navidad, Halloween, cosas de ese estilo, uno puede encontrar aquí cosas. Y si uno de verdad está metido en el mundo de la programación de los videojuegos, uno termina estando muy pendiente de las cosas que pasan aquí en el Asset Store y termina gastando un par de plata. Ahora, si ustedes quieren ganar plata con sus juegos, también es completamente posible mandar cosas a la Asset Store. Obviamente Unity hace una pequeña curaduría de cómo de lo que entra ahí para que sea de la calidad suficiente, pero es posible vender cosas acá en Unity o darse a conocer en Unity como programador o como artista. Entonces, acá hay muchos elementos que nosotros podemos buscar. Los Skybox son un poquito más difíciles de encontrar en Google, no es tan fácil encontrar algo de ese estilo. Es un poco mejor, ya que es algo tan especializado, buscar acá en la Asset Store. En la Asset Store hay que pagar por las cosas, pero hay un montón de contenido gratis, básicamente que lo sube gente que quiere darse a conocer en la industria o que lo hace por amor a la humanidad. Pero se puede encontrar. Lo único es hay que buscar. Entonces acá si se dan cuenta tengo un montón de búsquedas ya. Podemos buscar Skybox como tal. Cuando uno hace cualquier búsqueda en particular, pues le va a tratar de recomendar lo mejor que haya en la tienda. Nosotros podemos hacer una búsqueda un poquito más refinada con todas las categorías que hay por acá, en especial el pricing. Nosotros podemos ajustar este rango de acá. Por ejemplo, para decirle algo del estilo, soy pobre, por favor, deme solamente cosas que son gratis, ¿sí? Si seleccionan esto, ups, ahí me lo busco. No, no me lo está buscando, qué pena. Si seleccionan esto y van para acá, en el botoncito que está acá, ya me filtra todas las búsquedas por rangos de precio, pero hay muchísimas otras cosas como versiones de Unity, la gente que lo haya hecho, los más populares, para el tipo de cosas para las que funciona, etcétera, 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 etcétera. Para Skybox hay muchas opciones, la verdad, es bastante fácil encontrar Skybox muy bonitos y varios de ellos son gratis y muchos de ellos incluso vienen en paquetes como para que elijan. El Skybox, por tanto, básico de Unity, el estándar de Unity, no es una buena idea dejarlo porque es muy fácil conseguir cosas muchísimo más bonitas. De una vez les recomiendo este que se llama Fantasy Skybox Free. Todo el mundo también ya sabe que es de Unity y que es gratis. También les recomendaría que no lo usaran porque, porque es muy típico de Unity, ¿sí? Pero si se dan cuenta, hay un montón. Entonces, podemos elegir alguno en particular.
Bien, digamos que ya seleccioné cuál es el que quiero. Hay tanto skybox individuales como estos de aquí o como este de aquí que trae un montón de opciones diferentes para que uno juegue con ellas. Ahí sí ya es cuestión netamente personal y pues que tenga que ver con el tema de lo que estamos construyendo. Obviamente nos tenemos que acoplar a lo que podemos encontrar fácil. Si quisiéramos que realmente cuadre al 100% y lo mejor posible con nuestro juego en particular, nos toca hacerlo a nosotros. Pero hay suficientes opciones en el mercado como para tratar de adaptarse si queremos que sea 100% gratis. Digamos, por ejemplo, entonces que yo quiero este de acá. Selecciono el elemento y todo esto que les voy a decir ahorita funciona igualito para cualquier asset que ustedes consigan o compren en el Asset Store. Van a encontrar un preview aquí grandote de todo lo que está pasando, información de quién lo hizo, reviews, comentarios, qué hay ahí dentro y links, por ejemplo, a otros recursos que la misma persona o la misma empresa haya hecho o a diferentes información de cómo se hicieron las cosas. Y también hay como cosas recomendadas alrededor si uno quiere hacer como una búsqueda un poquito más a lo Google de recomiéndeme la recomendación de la recomendación como para llegar a lo que específicamente yo quiero. Una vez que ya he seleccionado específicamente el asset que a mí me gusta y que yo quiero utilizar en mi programa, hay que hacer las cosas en dos pasos diferentes. Lo primero es descargarlo, básicamente descargar en el computador o más que en el computador, descargar a la cuenta de uno el elemento para que quede asociado como que uno lo compró o que uno ya lo tiene asociado a su cuenta. Cabe resaltar que es necesario tener una cuenta para poder acceder a la Asset Store. Si por alguna razón entraron a Unity sin crear su cuenta y llegaron ya hasta estas alturas sin tener todavía su cuenta registrada en Unity, no van a poder utilizar el Asset Store. Entonces es necesaria una cuenta. Le dicen descargar, dependiendo de lo que estén descargando, puede ser una descarga muy lenta. Por ejemplo, si es un modelo 3D o animaciones o cosas de ese estilo, suelen ser paquetes bastante grandes y requerir de una buena conexión de internet y de tiempo para poder descargarse. En este caso es básicamente un conjunto de 6 imágenes lo que estamos descargando acá, pueden ser 7 JPGs. Son imágenes de alta calidad y son imágenes, pues, se esperaría que fueran de alta calidad y que fueran lo suficientemente grandes, pero no debería ser demasiado para su internet. Espero. 3 days later. Eventualmente su descarga terminará y el botón cambiará a Import. O si ustedes ya habían adquirido este elemento, ya lo habían comprado o previamente ya habían descargado este elemento a su cuenta, el botón por defecto va a ser Import para que ustedes puedan importarlo a su proyecto. Al decirle Import, dependiendo de lo que estén haciendo, puede que esto se demore un poco o no, pero por lo general les va a salir una sección de este estilo. Esta pequeña ventanita le está mostrando a uno todos los elementos que se van a importar al proyecto, literalmente al proyecto, nuestra carpeta de assets, al descargar estos elementos como tal. Uno puede ser bastante selectivo de exactamente qué es lo que uno quiere descargar. Entonces, muchos de estos elementos traen un montón de cosas. Muchas veces traen documentación, algunos traen scripts, traen escenas de demostración de sus elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es la primera vez que uno está utilizando estas cosas y está experimentando y aprendiendo un poco con diferentes elementos, vale la pena traerse absolutamente todo. Pero la gran mayoría de las veces uno solo quiere los elementos puntuales, el arte puntual, los modelos puntuales que estamos descargando de este paquete. Por tanto, seleccionar absolutamente todo no es necesario. Para efectos de este taller, este Skybox trae muchas cosas ya por defecto, lo más de bonito, o sea, 5 estrellitas para el que creó para Pulsar Bytes, porque creó un muy buen paquete en el Asset Store. Pero el objetivo es que ustedes aprendan a hacer cosas, entonces no voy a importar absolutamente todo, solamente voy a importar esta carpetica de texturas. Ustedes pueden seleccionar y deseleccionar todo lo que ustedes necesiten para que no les quede un montón de cosas innecesarias en su carpeta de assets. Entonces, cuando han ya seleccionado lo que necesitan, solo necesito las texturas de por sí, simplemente le dicen import. Ustedes también pueden seleccionar no importar nada o no importar nada o importar todo para manejar un poquito más fácil esta ventana. Le decimos import. Eventualmente el proceso de importación terminará.
Depende muchísimo, de nuevo, de qué es exactamente lo que están importando. La descarga y importar las cosas a su versión de Unity puede tomar varios minutos, incluso más, dependiendo de qué es lo que estén utilizando. Al final, en su carpeta de assets siempre va a quedar una carpeta nueva con el nombre del proyecto, con el nombre de la empresa, diferentes tipos de nombres, pero siempre va a ser una carpeta extra. Si ustedes entran ahí, pues va a quedar absolutamente todo lo que hayan descargado y que hayan seleccionado, tal cual como lo vieron en la selección de la importación. ¿Sí? Siempre les va a mostrar esa misma jerarquía de carpetas. Entonces, en demo, acá si se dan cuenta, nos quedó nuestra carpetica de texturas. Es una muy mala idea y empieza a desorganizarse muy rápidamente su proyecto si están sacando muchas cosas de muchos lados, dejar la carpeta tal cual como la empresa se los propone, porque uno va a estar en completa disonancia con su estructura de carpetas específico y van a estar encontrando de que hay un montón de arte en una carpeta, otro montón de arte en otra carpeta, un par de scripts están en un lado, otro par de scripts están en otro lado. La recomendación más grande que hay es que cuando ustedes ya sepan bien exactamente cómo funciona y qué es lo que necesitan de lo que descargaron de la Asset Store, la muevan a las diferentes partes que están en la organización de su proyecto. Siempre mantengan la organización de su proyecto bien, porque eso les facilita muchísimas cosas, en especial cuando van a intentar cambiar elementos o corregir errores. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra carpeta de sprites, yo quiero botar la carpeta de texturas dentro de esa carpeta. Y esta carpeta en particular, la verdad, no nos sirve para nada, la quiero eliminar. Tengan cuidado con Unity, aprovecho para mostrar esto, porque eliminar cosas de Unity las elimina completamente, no las bota a la papelera de reciclaje del sistema operativo, así que tengan cuidado con lo que eliminan. En nuestra carpeta de sprites, entonces me queda el marquito que yo tenía antes y las texturas del Skybox. ¿Sí? De por sí, como esto está específicamente asociado al Skybox, voy a ponerle ese nombre para que tenga un poquito más de sentido. Entonces, Skybox. Muy bien, espectacular. Este Skybox entonces ya tiene un montón de imágenes que están ahí referenciadas y si lo pueden ver por el nombre de las imágenes, están relacionadas con en qué parte del cubo están. Esta es la parte de atrás del cubo, la parte de abajo del cubo, la parte del frente del cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues esto no es un cubo, ¿sí? Entonces, estas imágenes así solitas, solitas, solitas no nos sirven para nada. Tenemos que crear un material tipo Skybox para poder utilizarlo en nuestra escena. Con las imágenes que van a componer nuestro Skybox ya en nuestra disposición, hay varias cosas que podemos hacer. En últimas, lo que tenemos que crear es un material bien específico. Así que voy a hacer eso. Clic derecho, crear, y quiero crear un material. Ahí tenemos nuestro nuevo material. Como es un Skybox, le voy a poner ese nombre, Skybox. En este caso en particular vamos a tener solo un Skybox para todo el juego, pero es típico que haya varios Skybox a lo largo de todo un juego en específico, ¿sí? Porque el Skybox está muy asociado al nivel, por tanto, si cambia el nivel va a cambiar también el Skybox. Así que es buena idea tener un buen nombre para estas cosas, que sea diciente y que le ayude a uno a identificar a quién pertenece. Entonces, podemos escapar con este nombre solo porque es el único que vamos a tener en nuestro juego. Ahora, si tenemos el material así como tal, este material no nos sirve porque este es el material que se utiliza para texturas, muy parecido al que tenemos acá en nuestro jugador o en nuestras paredes o en nuestras monedas. Ese material no es el que necesitamos. Necesitamos un material específico para Skybox, más específicamente un shader. Si saben qué es un shader, tal vez les corrió un corrientazo por la espalda. Los shaders son elementos gráficos bastante complejos. No nos vamos a meter realmente con shaders y la verdad es que Unity por defecto y por debajo ya usa muchos shaders que nos evitan y nos ahorran el trabajo a nosotros. A veces tal vez demasiado, no termina sin saber muy bien exactamente cómo funcionan las cosas, pero para efectos prácticos nos facilitan el trabajo. Entonces, si seleccionan el Skybox o el material que quieren que se convierta en el Skybox, van a darse cuenta que el shader acá es el estándar, es decir, una textura estándar para un objeto. No es lo que queremos. Vamos a seleccionar algo en particular. Wow, hay muchas opciones. Sí, hay muchas opciones diferentes de shaders, sin contar las que uno puede hacer propias de uno, si saben cómo hacerlo. Eh,
acá está la opción de Skybox. ¿Sí? Si entran a la opción de Skybox van a darse cuenta que hay muchas opciones. Y es porque hay varias opciones para poder construir o para que Unity construya esta vista 360 que tenemos lo más de bonita. En este mismo instante vamos a utilizar esta que se llama six-sided, es decir, vamos a utilizar 6 imágenes diferentes para formar un cubito lo más de bonito. Muchos de los Skybox que uno encuentra por ahí en internet y en la Asset Store ya le dan a uno como el paso siguiente, que es ya generar el cubo. No le pasan a uno las imágenes, sino que ya le pasan a uno el cubo, lo más de bonito, lo más de lindo, que se llama un Cube Map, que aparece aquí en nuestra vista de assets con ese nombre, Cube Map. Entonces, eso también es posible. O se puede utilizar una imagen panorámica que esté bien hecha, es decir, una imagen que se haya hecho con algún celular o con una cámara 360, se puede hacer. Esas imágenes tienen que tener una distribución específica de la imagen por dentro. Si se dan cuenta, si han visto esas imágenes panorámicas, están como súper distorsionadas en el centro para que parezca como una esfera. También se puede utilizar. Este procedimental es pedirle por código que empiece a generar el Skybox, y eso se utiliza muchísimo cuando uno ya está haciendo juegos muy serios. Como tenemos 6 imágenes diferentes, pues vamos a utilizar la versión de Six-Sided que nos ofrece Unity. En esta versión, entonces, si se dan cuenta, tenemos 6 espacios, 6 variables diferentes que tenemos, en las que tenemos que ponerle la textura correspondiente. Muy amablemente, el Skybox que nosotros descargamos tiene el nombre de las imágenes de tal manera que coinciden con el nombre de las variables aquí en Unity. Entonces, gracias de nuevo a la gente que hizo este Skybox. Aquí le estamos haciendo publicidad no paga. Wink wink, podría ser paga. Entonces simplemente es cuestión de arrastrar las imágenes correctas al lugar correcto. Entonces esta es la del front, esta es la del back, left, right, up y down. Que ahora no lo encuentro. Pasé fue el Skybox. Ups. Down, acá está. Bien. Uno puede ver el preview de la imagen, y si esta imagen que están viendo acá tiene sentido, o sea, se ve bien, es porque lo hicieron bien. Si no tiene sentido, algo está mal acá en este lugar. Se pueden manipular varias cosas de aquí, en especial tinte, como para tener una imagen específica y ponerle un tinte, o simplemente crear una imagen plana azul, amarilla, verde o con cierto degradé y manipularla aquí con el color. Se puede hacer ese chistecito, pero por lo general uno hace estas imágenes de tal manera que las imágenes sean suficientes para que el Skybox quede tal cual como uno lo necesita. Al finalizar, entonces, el Skybox va a quedar acá como nuestro objeto. Lo que nos hace falta es asociarlo a la escena. Si yo cogiera ya nuestro material del Skybox y lo lanzara aquí a la escena, Unity me entiende que quiero cambiar el Skybox de esta escena en particular y lo leería y todo funcionaría y estaríamos felices. Aún así quiero hacer el paso un poco más largo, porque ahí hay un montón de configuraciones que ustedes pueden jugar con ellas para ver qué es lo que pasa en la escena y poder hacer que el lugar se vea un poquito más bonito. Esto es, si ustedes se van a la ventana de Windows, van a encontrar acá estas secciones de aquí, todas estas secciones de acá, que tienen un montón de configuraciones del proyecto, y en general estas suelen ser configuraciones ya de alta gama. En particular quiero entrar a la ventana de rendering. En la ventana de rendering van a encontrar un par de opciones. Específicamente quiero la de lighting settings o configuración de la luz. Acá ustedes pueden jugar con muchas cosas que hay acá, que les permiten cambiar ciertos elementos de la escena y de cómo la luz funciona en la escena, y que puede darle a ciertas características para que se vea un poquito más bonito, para que tenga un feeling bien específico. El Skybox en particular está aquí. Si se dan cuenta, Skybox Material, uno puede pasarle aquí el material correcto. Entonces, si pasamos acá al material, wow, ya tenemos nuestro Skybox en la escena y el asunto cambió bastante. Hay otras cosas que uno puede cambiar acá, como de dónde proviene la luz. Por ejemplo, si necesitan que la luz se comporte de una forma un poquito más física, pueden decirle que la luz del sol viene de una directional light en específico. Esto lo podemos hacer incluso de esta manera y jugar con la directional light, pero pueden utilizar otros tipos de luces para que simule de forma un poquito diferente el sol y otros elementos. Pueden jugar
jugar con el color de la luz que se está generando, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si lo desean, pueden explorar un montón de opciones que hay acá, simplemente para ver cómo afecta eso la escena. Por ahora, nuestro skybox ya está colocado y se ve muy bonito, así que vamos a estar contentos solo con eso. Ahora, nuestro escenario de repente cambió a un estilo muchísimo más espacial, así que tratemos de hacer un par de cambios para que vayamos con ese tipo de estilo y para que conozcan otros elementos de iluminación con los que ustedes pueden jugar. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer jugando con la luz? Una recomendación que les hago ahorita es que si hay algo que ya empieza a exigirle un poquito a la máquina es empezar a jugar con luces en Unity. Nada de lo que les voy a mostrar de verdad va a coger y destruir la memoria de su computador o su tarjeta gráfica, pero sí entender que ya nos estamos metiendo en el reino de las cosas bonitas que Unity puede hacer y los motores de videojuegos pueden hacer que destruyen máquinas. Entonces, si ven que se está empezando a volver demasiado lento su computador, es por eso, porque nos estamos empezando a meter con luces, pero no se preocupen, no vamos a hacer nada extravagante. Eh, en su momento habíamos mencionado a la Directional Light en el taller anterior. Y habíamos mencionado, hey, esto es básicamente la representación del sol. Nos está dando una iluminación a toda la escena como si fuera el sol. Y si yo me pongo a manipular el ángulo en que nos está botando luz, yo puedo simular diferentes como posiciones del sol. Aquí el ángulo es lo único importante. Si yo me pongo a mover su posición en X o en Y o en Z, no importa en lo más mínimo, porque es que es el sol, está en la porra, no importa si está un par de metros o no movido, lo que importa es la dirección en la que nos está botando la luz. Pero la Directional Light no es la única fuente de luz que existe, y uno puede jugar con otras cosas. Por ejemplo, yo voy a matar la Directional Light en este mismo instante, apagué la luz en la escena y se nos oscureció todo. Aunque no se oscureció completamente, todavía se ve un poquito las cosas, muy a media luz, pero se ve un poquito. Esto es porque la escena siempre tiene algún tipo de fuente de luz, si no, todo sería simplemente un cuadrado negro gigantesco en la pantalla y pues eso no tiene ningún sentido. Eh, la fuente de luz básica por defecto es lo que vamos a llamar la luz ambiental y eso se puede controlar acá. Y nos vamos a dar cuenta que la luz ambiental por defecto es el Skybox. Lo que Unity está haciendo en este instante es haciendo su mejor esfuerzo para coger los colores de la imagen que tiene el Skybox y tratar de darle cierto tinte o cierta iluminación a la escena. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Si el Skybox es más oscuro, la luz va a ser más chiquita. Si hay cositas como esto por acá o esto por aquí, eso ayuda a que Unity pueda crear cierta cantidad de luz. Obviamente la luz del Skybox es la más chiquita que hay y no nos sirve mucho para iluminar el elemento, la escena. Hay otras opciones por acá, pero ustedes pueden jugar con ellas. No se las voy a mostrar en este mismo instante. Y también uno puede jugar con la intensidad de la luz. Si nos ponemos una luz súper intensa, ahí pueden ver qué es lo que está pasando. Entonces, con esto se puede jugar bastante para conseguir ciertos tipos de ambientes. Voy a dejar una intensidad de 1 y miren cómo se ve el asunto. Voy a quitarle bastante la intensidad, el mínimo de intensidad que me deja, intensidad de 0, para que vean cómo se ven las cosas. Entonces, esa es una posible fuente de luz. Otra posible fuente de luz son los objetos mismos. Los objetos pueden tener un material que se va a denominar material emisivo. Entonces hagamos un pequeño experimento. Cojamos una de las paredes. Voy a coger esta pared y voy a coger esta pared de acá, puede ser. Si pueden darse cuenta, si yo expando el material que compone esta pared, puedo ver todos los mismos elementos en el inspector como si lo seleccionara de acá. Entonces, mi pared tiene por acá una opción que se llama convertirlo en un material emisor. Al seleccionar esto, nosotros le estamos diciendo a Unity, este material va a ser completamente diferente a un material normal, va a empezar a emitir luz, es decir, no necesita de una fuente de luz externa para brillar. Nosotros le podemos poner el color, obviamente hay que elegir un color diferente al negro. Hay cuentagotas si quieren utilizar el color de algún lado o pueden utilizar la barrita de colores de Unity que ya hemos utilizado en algún momento. Entonces, si yo me pongo a hacer como esto de acá, algo así bien moderno, ahí tenemos un color bastante curioso. ¿Listo? Entonces, nótese que todas las paredes se cambiaron. ¿Por qué todas las paredes se cambiaron? Porque estoy manipulando el material como tal. ¿Sí? El material se volvió un material emisor y como todas las paredes tienen el mismo material, pues todas recibieron el cambio.
Ahora, para que este chiste funcione hay que configurar muchas cosas bien, o si no, no va a funcionar en Unity. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para que los materiales emisivos de verdad funcionen es que el objeto como tal, que es un material emisor, tiene que ser un objeto estático. Aquí si se dan cuenta, tengo seleccionado el churito de usted es un objeto estático, es decir, no se mueve. Si el objeto se mueve, lamentablemente Unity ya no tiene forma alguna de hacer fácil el hecho de que emita luz, no nos puede ayudar con eso, y ya nos toca a nosotros a programar ese asunto, y esa programación es ya bastante complicada. Entonces, y ya es bastante pesada en términos de computador. Entonces, para mantener todo libre de cálculos horrorosos y de programación de bastante alto nivel, tiene que ser un objeto estático para que emita esa luz lo más de bonito. Ahora, estas cosas están emitiendo luz, si se dan cuenta, pero nada más está recibiendo luz. Si algo quiere ser iluminado por un objeto estático, ese algo también tiene que ser, por un objeto emisor, perdón, ese algo también tiene que ser estático. Entonces, por ejemplo, el piso, si se dan cuenta, también lo puse como estático. Las monedas, por ejemplo, o el jugador, los estamos moviendo por código. Por tanto, si les llegamos a poner el estático, van a dejar de funcionar, van a dejar de girar y van a dejar de moverse con los inputs del teclado. No nos va a servir que ni las monedas ni el jugador sean estáticos, por tanto, esas no se van a iluminar de esta manera. Hay otras formas de hacerlo, pero esta lamentablemente no va a ser posible. Nuestro piso sí va a ser estático, no estamos moviendo el piso por ninguna razón. Así que sí podemos iluminar el piso con nuestras paredes. Pero si se dan cuenta, es más, si corremos el juego en este mismo instante, genial y espectacular, eh, se ven las paredes, no vemos absolutamente nada más, ni siquiera el piso, no nos está generando ninguna luz. Es que por defecto Unity no configura las opciones de luz para que este tipo de cosas funcionen. Tenemos que meternos un poquito a la configuración para que esto de verdad esté generándose. La configuración más importante que hay que hacer acá es la siguiente. La más importante es seleccionar esta opción de acá, Auto Generate. ¿Listo? Aquí básicamente le estamos diciendo a Unity que antes de que corra el juego se ponga a hacer un montón de procesamiento por dentro para dibujar las sombras y las iluminaciones. ¿Sí? Este proceso puede ser pesado y entre más cosas ustedes metan a la escena, más le están exigiendo a la máquina que autogenere cosas cada vez que ustedes van a cambiar elementos en la escena o muevan elementos en la escena. Así que úsenlo con cuidado. Voy a seleccionarlo y van a darse cuenta que por aquí empezó a salir una barrita diciéndole estoy generando cosas. Bien, esa barrita se puede tomar más o menos tiempo dependiendo de lo complicada que sea su escena. La escena que tenemos en este mismo instante es bastante sencilla, así que no hay problema. Para que también todo funcione bien, hay que mover algunas cositas por ahí, en especial esta opción de acá, Real Time Lighting, tiene que estar seleccionada. Real Global Illumination, lo ideal es que esté seleccionada, aunque Unity al parecer va a querer cambiar esto en un futuro, así que puede que cambie. Si cambia en un futuro, vamos a tener que actualizar este taller, pero por ahora tiene que estar esto seleccionado, Real Global Illumination. De resto, lo ideal sería también que aquí, en donde dice Ambient Mode, también esté seleccionado Real Time. Si ya tenemos todo eso seleccionado y vamos a la escena, vamos a darnos cuenta que nuestros objetos estáticos ya se están iluminando por nuestros objetos emisores. Si corremos la escena, ya hay mucha más luz porque ya hay algo que está generando luz y nosotros le dimos la oportunidad a Unity de generar estos efectos. Entonces ya podemos ver un poquito nuestra bolita y ya podemos ver a nuestras moneditas ahí sin necesidad de una luz direccional y simplemente con la luz que está emitiendo las paredes. Entonces esto se está viendo muchísimo mejor. Existen muchas otras formas de trabajar con luces en Unity y pues en este mismo instante tanto nuestro jugador principal como nuestras moneditas están un poquito opacas porque son elementos que no son estáticos, están moviéndose. Las moneditas giran y el jugador se mueve con las flechas. Entonces este tipo de iluminación no va a servir para darles un poquito de brillo. Entonces es necesario utilizar otra técnica de iluminación.
Esta otra técnica de iluminación va más o menos por el mismo lado de la directional light. Eso sí, cabe resaltar que la recomendación principal, en especial por términos de rendimiento, es que no se mezclen las dos tipos de iluminaciones. Iluminación de este tipo con materiales emisivos, que en últimas es Unity calculando cómo deberían verse las sombras y cómo deberían verse las partes que se iluminan antes de correr el mismo juego, y esto básicamente se está como quemando en las texturas, esto no se está calculando en tiempo real, y este otro tipo de luces que sí son en tiempo real. Si yo vuelvo y prendo la luz direccional, se van a dar cuenta que ahora el asunto está un poco muy saturado, demasiado saturado tal vez, así que pues no vamos a utilizar la luz direccional. Pero hay otras luces muy parecidas, o por lo menos funcionan en tiempo real como la luz direccional, que no son de este estilo, que es como un sol que está en el infinito iluminándolo absolutamente todo. Hay otras formas de luces un poquito más especializadas. Si nos vamos a crear un objeto nuevo y nos vamos a la sección de Light, de luz, ahí podemos encontrar algunas de las opciones que hay. Directional Light es la que ya tenemos y que por defecto está en las escenas, pero otra forma de ver luces es, por ejemplo, una Point Light. Acá tenemos esta Point Light de acá, que si la traemos acá más cercano al origen de toda la escena, 0, 0, 0, y la movemos un poco más para acá, van a darse cuenta que emite una luz completamente focalizada. Hay un puntico en este espacio, específicamente en estas coordenadas, que está emitiendo luz alrededor. Nosotros podemos jugar con el rango de la luz para que sea una luz muy chiquita o una luz muchísimo más grande, y también podemos jugar con el color que está emitiendo la luz. ¿Sí? Entonces, un color rojizo o un color de cualquier otro estilo está el cambio lo podemos ver en tiempo real y no tenemos que esperar a que se compilen las cosas como con la luz de aquí de las paredes. Si pueden darse cuenta, esta luz sí ilumina nuestras moneditas y sí ilumina a nuestro jugador, porque esta no necesita que sean objetos estáticos. Esta luz sí se está calculando en tiempo real. Obviamente, este tipo de luces son mucho más pesadas, por así decirlo, o requieren un poquito más del procesamiento del computador que estas luces de los materiales. Estas requieren un poquito más de tiempo en compilación, pero en el momento en que el juego está corriendo, ya no se le exige tanto a la máquina. Esto lo solían utilizar muchísimo los juegos muy viejos, juegos de PlayStation 1 y cosas de ese estilo, para simular luces muy bonitas, pero que en realidad no estaban ocurriendo en tiempo real. Y esto es algo más moderno, algo que ya se hacen en los juegos modernos, en donde la consola o el computador está en un momento dado calculando todas las iluminaciones, todas las sombras, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de luces todas funcionan exactamente igual. En últimas, lo único que cambia es la geometría de la luz. Por ejemplo, voy a quitar esta point light y voy a poner otra. Voy a poner una spotlight. Entonces la spotlight funciona exactamente igual, solo que en vez de ser un radio, un punto y alrededor en un radio, en ese punto se genera la luz. Esto funciona más como un foco, ¿sí? Entonces tenemos una luz que en cono me está botando la iluminación como si fuera un reflector de teatro. Entonces, igualito, nosotros podemos jugar con la distancia en donde está el reflector, podemos jugar con el rango en donde o la intensidad con la que se mueve la luz, que es básicamente lo mismo que moverla de esta manera, y podemos jugar con el ángulo, qué tan focalizado o qué tan expandido se encuentra la luz. Y también podemos jugar con cosas como el color y cosas como la intensidad. Entonces, es exactamente el mismo tipo de luz anterior, solo que en una geometría diferente. Si se dan cuenta con esta lucecita, por ejemplo, si yo la subo un poquito más y le subo un poco la intensidad y trato de colocarle un colorcito un poquito más a tono con lo que está pasando acá, por ejemplo, el verde que tiene más o menos las paredes. Ahí ya tenemos más o menos el mismo tipo de iluminación que teníamos con la pared, pero ya le estamos dando, ¿cierto? Ya se nos está iluminando la escena junto con los elementos estáticos y dinámicos. Si corremos esto, se ve muchísimo mejor. Tal vez un poco muy verde, no sé qué tanto les agrade el color, pero ya por lo menos podemos ver las monedas y al jugador, no solamente el piso y las paredes. Entonces, genial, está funcionando ahí muchísimo mejor. Lo único que nos faltaría acá es que el piso está genial, las paredes está genial, el alrededor está genial, las monedas son geniales.
El jugador sigue siendo una esfera bastante aburrida, entonces tal vez podamos hacer algo para mejorar eso. Entonces sigamos a esa otra parte para ver qué hacemos para mejorar el modelo del jugador, pero eso pues ya será en el siguiente video.